Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tofonia Gómez, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Hoy nos vamos a centrar en un módulo de entrenamiento o un módulo de aprendizaje donde vamos a estar aprendiendo cómo arrancar en rampa y información sobre los sistemas de freno dinámico de la ES44C4, una locomotora muy potente utilizada en Cajon Pass, una de las rutas que viene en Train World 3. Y chicos, importantísimo, la misión de hoy dura media horita. Vamos a ver qué nos explican, porque la verdad es que yo, por ejemplo, en Sherman Hill no le estoy sacando el jugo que me gustaría, ya que no consigo frenar adecuadamente los trenes. Así que espero que este módulo de formación me expliquen todos los detalles y realmente pues disfrutemos de esta misión con esta pedazo de locomotora. Venga, vamos allá. Introducción al arranque en rampa y al freno dinámico. ¡Wow! ¡Qué preciosidad! In this training module, you'll be learning how to perform a hill start and practice the switch from throttle to braking as you crest a gradient and go from ascending to descending. Ahora mismo estamos en ascensión. You'll be using GE ES44C4 locomotives hauling heavy intermodal freight. Now you'll go through the steps needed to take over this locomotive. Es una auténtica locura de bicharracos y además, fijaros qué bien se ve con la iluminación y las nubes, se ve espectacular, tíos. Madre mía. ¿Cómo se ve, por el amor de Dios? Se ve muy, pero que muy bien. Vale. Vamos allá, chicos. Como siempre, el campo generador, ¿vale? Necesitamos el inversor. Intentaremos poner en adelante, ¿ok? Hasta ahora, lo Getting normal. moving, it's worth remembering the following sequence that was covered in the locomotive training modules. Independent on, auto off. Throttle on, independent off. Sí. Let's go through that slowly and understand why. Vale, os explico, ¿vale? El tema es que cuando nosotros quitamos el freno automático, va a tardar un poco entre que se van desfrenando todos los vagones. Entonces, como hay un proceso que tarda, no sabemos nosotros cuándo acabará. Y como no sabemos cuándo acaba, es posible que el tren se nos vaya hacia abajo, o sea, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, ¿qué aconsejan? Que tú le pongas al máximo el freno independiente, ¿vale? Y una vez la locomotora, que es el freno independiente, está frenado, entonces tú dejas ir el freno automático. Esto va a tardar un poquito, se van desfrenando todos los vagones que tenemos detrás. En este caso estaba al mínimo, ¿vale? Pero normalmente el automático lo tenemos bastante más aplicado. ¿Y qué hacemos ahora? Pues le damos un poquito de potencia. Cuando le estemos dando potencia y ya veamos que empieza a haber sonido, entonces podemos ir quitando el freno de la locomotora. Esta es la manera de arrancar normalmente con estos trenes, ¿vale? Esto, hasta aquí, esto ya más o menos lo sabía. Así que vamos a darle más o menos potencia 3, por ejemplo. Esperamos a que arranque el motor, ¿vale? Va generando, va generando, va generando. Vale, se pone mal. Madre mía, cómo suena, tío. Y quitamos freno. De esta manera, en teoría nos tendremos que If mover you hacia apply power adelante. too quickly, the wheels will slip. If this happens, reduce the amount of power to regain control, Vale, o poner and then arena, gently reapply. Arenar también sería la otra opción. If you are struggling for grip, apply sand to increase traction. Suenan los bicharracos. That's it. You're moving forwards under power. If you use the same start process every time you begin moving, it'll become second nature. Tengo que reconocer que el apartado sonoro está de rechupete, tíos. Vale, aún pone vaya vía lugar. Esto ya lo he reportado 84 veces, que no es vaya vía lugar, es diríjase al lugar. Pero bueno, no sé, igual tiene que venir un milagro para que lo cambie. Venga, seguimos ahí. 7800 pies. En América ahora, no sé por qué, en vez de yardas lo ponen en pies. Se me hace bastante raro, pero bueno. Ver un número tan grande. Vamos a repasar el mapa. Vale, supongo que ahí empezará la bajada. Madre mía, esto es una locura, ¿eh? A través de las montañas. ¿Cómo suena, tío?
solamente llevamos, a ver, en registro de mensajes, no. En guía del HUD, no. En general, aquí. Llevamos 34, vale, quitémosle pues 1, 2, 3 locomotoras. 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 locomotoras, pues 30 vagones. Qué bien se ve la nueva iluminación, tíos. Se ve completamente. Vale, no creo que se me vale mucho esto. Voy a quitarle del todo. Voy a esperar a que me digan instrucciones. Oh, esta zona aquí es como súper desértica. Vale, a ver, un poco más. ¿Cómo suben las suspensiones también? Vamos un poquito, sería rapidetes. Vale, a ver. Ahí había lugar. Voy a dejar de darle potencia. Y a ver qué nos dice. Una carretera por ahí. Congratulations, you have reached the summit. Vale, ahora viene el festival. As you start your descent, you'll need to switch to dynamic brakes to control your speed. The most effective speed for dynamic brakes is around 30 miles per hour. So if you're exceeding that speed, you should be slowing down. Above 30 miles per hour, the dynamic brakes become a lot less effective. Vale. And you would be more reliant on the automatic brake. The Eso lo automatic sabíamos, ¿eh? brake on its own will not provide enough fine control over the speed of the train. It's a blunt instrument because you can't partially release the brakes, and they take a few minutes to apply to the setting you've asked for. If you try to rely on just the automatic brake, you will often find yourself coming to a halt or going over aplicando speed ya, ¿eh? while you wait anxiously for the brakes to apply. Watch the train speed as it crests the top of the gradient. You'll go from needing power to maintain speed to finding that power starting to accelerate the train. When you see that, start backing off power and aim to keep your speed below 30 miles per hour. Vale. Freno automático hasta las 30 millas. Y una vez tengamos 30 millas, ya podemos ir con el dinámico, que es más efectivo, ¿vale? Así que estoy aplicando mínimamente el automático, ¿vale? Con aplicación mínima, para que baje a 30 millas. Esto se empala mucho, chicos. Vale, ahí va bajando. Vale, 30 millas, perfecto. Ya me debería contar. La velocidad menos de 30 millas. Once your throttle is at zero, and you're starting to pick up speed a little, it's time to get the dynamic brakes into their setup position. They'll need to be there for 10 seconds before you can use them further. Hostia, esto no sabía. Configurar, vale, 10 Start segundos. adding dynamic brake as needed to keep the speed in check. The dynamic brake is only on the locomotive and will react nearly instantly. As you begin to get to larger amounts of dynamic brake needing to be applied, it's time to bring in the automatic brake to help. In most cases, a minimum set of automatic brake is enough. Apply that now. Watch out that on some locomotives, as you apply the automatic brake,
This will cut the dynamic brake out entirely. This is because of the brakes applying on your locomotive. If you notice this happening, pull the independent brake towards you into the bail-off position, and it will release those brakes only, leaving the automatic brake on the rest of the train. And you will see the dynamic brake come back into action immediately. As the automatic brake begins to take effect down the length of the train, you'll notice the train begin to slow down due to the extra braking effort. Gently dial back the amount of dynamic brake to compensate for this. And continue to try and aim to keep your speed around, but not exceeding 30 miles per hour. If you find that full dynamic brake is unable to hold the train speed, add a little air with the automatic brake. Wait to see how the train reacts, and adjust with the dynamics as needed. Always work under your target speed of 30 miles per hour. If you find yourself chasing faster speeds, you'll need to take more substantial corrective action with the automatic brake. Vale, lo tenemos, más o menos. Okay, come to a stop up ahead using the automatic brake. Vale, o sea, el tema es el siguiente. Cosas que hemos aprendido. El configurar durante 10 segundos. El freno automático hasta reducción de 30 millas, ¿vale? Cuando el tren vaya a menos de 30 millas, 10 segundos esto en configurar. Una vez ya esté configurado, lo podemos aplicar. Si vemos que no se está aplicando el freno dinámico, lo que tenemos que hacer es aflojar el freno independiente. Entonces, al aflojar el freno independiente, entrará en marcha el freno dinámico. ¿Vale? Entonces hay que ir jugando con el freno dinámico y con un toque del freno automático. Madre amor hermoso, tíos. Qué guapada. Vale, no es complicado, pero sobre todo dice eso. Si la velocidad del tren está a más de 30 millas, entonces se te está yendo de madre y tienes que aplicar acciones correctivas, que es irle dando al freno automático, que es frenar todo el tren, para bajar de esa velocidad. Una vez haya bajado, entonces ya puedes volver a jugar con el freno dinámico. Yo lo que no sabía es que muchas veces con los trenes iba, con esto sobre todo, iba a mucha velocidad y le daba caña al freno dinámico. Pues igual el tren iba a 60 millas, pues claro, no es del todo efectivo, ¿sabes? Esto no lo sabía. Vale, vamos a ponerle el quad. Ahora ya vamos a irle bajando, estamos a 4000 feet, 4000 pies. Vale, tenemos que parar. El puente ese. Vale, va bajando, bajando. Curvas y tenemos que parar el tren. Prefiero ir poco a poco en este módulo de entrenamiento. A ver, después de parar el tren, vale, ya se acabará el escenario. Vamos a quitarle aquí. Esto creo que nunca se debe hacer. Creo que deberías pasar por el configurar antes del off. La velocidad, parece que no, pero va cogiendo velocidad, 10, 11, va subiendo. En breve ya 12. Apenas ya aparece los iconos de los vagones. Es que solo está rojo.
todo con estos trenes, chicos, no tengáis prisa, ¿vale? O sea, las prisas son muy malas con estos bichos. Vale, le estoy dejando otra vez correr. Vale, se lo voy a quitar ya, a ver. Vale. Está pasando un camión por aquí arriba y ha desaparecido. Ah, no sé por qué cambia la cámara. Vale, freno automático. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por qué no frenas? Ah, vale, porque el freno automático tarda un poquito en aplicarse. Uf. 489. Bueno. Well, that concludes this training module. It is highly recommended that you practice both hill starting and the change. Será todo un desafío, chicos. Las primeras misiones que nos hagamos en Cajón Pass va a ser complicado. They are one of the more challenging aspects of operating heavy freight, and you'll really feel like you're in more control of this train as you get the hang of this task. Que normalmente no los tienes que frenar en una cuesta abajo, ¿vale? Normalmente llegas al apartadero y el apartadero es plano y ahí haces la frenada tranquilamente. Pero bueno, está bastante bien que nos entrenen porque si nos encontramos alguna casuística o alguna misión que tenga alguna cosa así interesante, pues igual tenemos que pararlo en medio de la rampa. Nada más, chicos, nos han dado el oro. Espero que os haya gustado este episodio. Como siempre, dejar un fortísimo like, compartir el vídeo con todos vuestros amigos y como digo siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!